En la década de los 80, Portland era una ciudad vibrante, pero también un laberinto de misterios y sombras. En uno de esos barrios olvidados, un pequeño arcade se erguía como un faro de neón, atrayendo a los jóvenes con su promesa de diversión. Entre las máquinas brillantes y los zumbidos de los juegos, una máquina negra y pulida emergió repentinamente como una pesadilla manifestada en forma de videojuego. Su nombre: Polybius. Un grupo de adolescentes ávidos de aventuras no tardó en ser atraído por la mágica pantalla. Entre ellos estaba Marco, un chico delgado con gafas, aficionado a los videojuegos y siempre dispuesto a desafiar los límites del mundo digital. Sus amigos, Sara, con su espíritu rebelde, y Luis, el más cauteloso del grupo, lo seguían, intrigados por el aura oscura que emanaba de la máquina. «Apuesto que no te atreves a jugar», dijo Sara desafiando a Marco mientras señalaba a Polybius. Una chispa de competencia encendió la mirada de Marco. No podía resistirse. Se acercó lentamente, notando cómo la luz de la pantalla pulsaba, como si tuviese un latido propio. Su corazón se aceleró al insertar la moneda y una vez que la máquina cobró vida, Marco sintió que el resto del mundo se desvanecía. Los primeros niveles eran llamativos, llenos de patrones geométricos que se movían de manera casi hipnótica. Sin embargo, pronto las cosas se tornaron extrañas. Los sonidos comenzaron a reverberar en su mente, creando ecos de voces susurrantes que parecían multiplicarse. Marco dejó de distinguir entre el juego y su propia realidad. Afuera, sus amigos comentaban su asombro, pero él ya no podía oír sus palabras. Las horas pasaron como si fueran minutos. Cuando finalmente Marco intentó detenerse, se dio cuenta de que sus dedos estaban pegados a la palanca de mando. Un frío incomprensible lo envolvió, mientras la pantalla mostraba una secuencia vertiginosa de luces cuyas formas parecía reconocer de algún lugar lejano. En ese instante se sintió absorbido. La máquina lo acogió profundamente, como un monstruo hambriento esperando devorar al siguiente desprevenido. Sara, preocupada al ver a Marco inmóvil, lo sacudió. «Marco, ¿estás bien?» Pero sus ojos miraban fijamente, como si no estuviera ahí. Luis, en su creciente inquietud, decidió intervenir. Sin dudarlo, apagó la máquina. Marco cayó al suelo, temblando, recuperando la lucidez lentamente. La máquina permaneció inerte, pero su esencia permanecía palpable en el aire. Algo había cambiado. Los ojos de Marco reflejaban la sombra de un miedo primordial. Sus amigos intentaron consolarlo, pero él sabía que había algo en su interior marchito y vacío. Esa noche, Marco fue a casa inquieto. Las imágenes del juego lo perseguían, laberintos que respiraban, figuras retorcidas y voces que le hablaban en un idioma desconocido. Dormir se volvió imposible. En sus sueños, Polybius lo llamaba, inventándolo a regresar a su abrazo oscuro. Despertada empapada en sudor, con un vacío en el estómago y una sensación de pérdida que lo perseguía. Al día siguiente, los adolescentes decidieron regresar al arcade para confrontar lo que había sucedido, pero al llegar, se encontraron con un espacio vacío. Polybius había desaparecido, dejando el arcade en silencio, como un yacimiento de rumores. Nadie recordaba la máquina, nadie parecía haberla visto, solo quedaban ecos de risas y murmullos de advertencia. A medida que pasaron los días, los efectos secundarios de la experiencia comenzaron a manifestarse. Marco sufrió de amnesia episódica. Recordaba fragmentos de su vida, pero otros parecían estar ausentes.
como si alguien hubiera borrado piezas de su historia personal. Sus amigos, también afectados, experimentaban pesadillas compartidas y visiones de luces parpadeantes que iluminaban sus mentes durante el día. Luis, cada vez más preocupado, comenzó a investigar. Conectó puntos entre desapariciones no resueltas en el área y el breve paso de Polybius. Descubrió foros oscuros en internet donde otros habían compartido sus relatos sobre experiencias parecidas, pero siempre terminaban eliminados de la red. Un patrón emergió. La máquina no era solo un juego, sino un parásito capaz de instalarse en las mentes de quienes se atrevían a jugar. No solo cambiaba recuerdos, sino que también sembraba un terror que alimentaba una fuerza oscura. Excitado y aterrorizado, Luis propuso una última jugada: encontrarse en el mismo lugar donde la máquina había estado. Sus amigos, aunque reacios, lo acompañaron, pues sabían que de alguna manera Polybius aún existía en alguna forma. Se sentaron en el piso de aquel arcade vacío, cerrando los ojos en el intento de recordar a Marco lo que habían perdido. De repente, una luz empezó a brillar. Fue fugaz, pero lo suficiente para sobresaltarlos. Una vibración recorrió el aire. Abrieron los ojos y vieron figuras geométricas flotando en el rincón oscuro, pulsando en sincronía con sus corazones como si estuvieran siendo observados. En ese momento, Marco comprendió que no podían escapar. Polybius no había sido destruido, sino que ellos habían alimentado su existencia. La máquina no solo les había robado momentos de su vida, sino que había tejido una conexión inexplicable entre ellos y aquel mundo oculto. Mientras el susurro creciente de la máquina resonaba en sus mentes, se dieron cuenta de que ya no eran los mismos. Se habían convertido en parte de Polybius. Volvieron a encerrarse en su oscuridad, atrapados entre el juego y su propia realidad. Y así, en la penumbra de un arcade olvidado, la leyenda de Polybius jamás morirá, porque al final del día, quien juega a quien nunca es claro, hasta que es demasiado tarde.